En la sombría calle Ira, el talentoso escritor Chevon lucha por salir adelante mientras lidia con el acecho constante de un exnovio tóxico. Su solitaria rutina da un giro inesperado cuando conoce a Llewellyn, su enigmático y atractivo vecino con la peculiar costumbre de pelar cebollas en la escalera. Aunque al principio Chevon desconfía de los oscuros secretos que parecen esconderse en el departamento de al lado, pronto descubre que detrás de esa fachada excéntrica late el corazón de un protector incondicional, dispuesto a hacer absolutamente todo para mantenerlo a salvo y ganarse su confianza. Chevon es un escritor fantasma atrapado en la precariedad de la calle Ira, un vecindario peligroso marcado por una ola de desvivisiones recientes. Mientras lucha por cumplir sus entregas editoriales, lidia con el terror de un acechador que desliza notas bajo su puerta y lo observa por la cerradura. La policía ignora sus denuncias y su vida personal es un desastre. Su novio, August, no solo le exige más trabajo, sino que lo engaña descaradamente para lucrar con su talento. Harto, Chevon termina la relación en plena escalera del edificio, sin imaginar que su drama tiene un espectador. Llewellyn, un vecino guapo y extraño que se dedica a pelar cebollas en la escalera del edificio. El primer encuentro con Llewellyn es desconcertante. El rubio cuestiona la infidelidad de August y la propiedad intelectual de Chevon, con una curiosidad invasiva, justificando su presencia en las escaleras con una metáfora turbia. No pela las cebollas en casa porque los olores podrían mezclarse y volverse desagradables, tal como la relación tóxica que Chevon acaba de cortar. Los días pasan y la rutina se repite. Llewellyn llora sobre las cebollas y Chevon, aunque lo cree alguien que disfruta del dolor, empieza a sentirse intrigado por su presencia. La tensión escala cuando Llewellyn invita a Chevon a cenar. A pesar de haber investigado al vecino sin encontrar rastro de su pasado, el escritor acepta por una mezcla de compromiso y curiosidad. El departamento 302 es un escenario lúgubre, iluminado solo por velas en el suelo. Mientras Llewellyn intenta cocinar solo con cebollas, Chevon decide aportar unos huevos de su propia cocina. Sin embargo, la cena se interrumpe cuando alguien llama a la puerta. Mientras Llewellyn atiende, Chevon explora el lugar buscando agua y descubre el horror. En el dormitorio yace un hombre sin vida rodeado de velas sobre un charco carmesí. Aterrorizado, Chevon huye del departamento ocultando una vela en su bolsillo, convencido de que su vecino es el responsable de las desvivisiones del barrio. El miedo lo vuelve paranoico. Chevon intenta denunciarlo, pero Llewellyn lo intercepta en la salida, cuestionando con una calma aterradora por qué lleva un arma filosa para ir a la administración. El rubio incluso se toma el tiempo de enseñarle cómo sostener el objeto correctamente para no herirse, antes de entregarle el dinero que le debía por el omelette. Chevon acude a la comisaría, pero el caos del lugar lo desanima. Sabe que para la ley, en un barrio tan marginal, su testimonio será visto como una exageración. Desesperado, busca el consejo de su único amigo, el Dr. Forks, un psicópata refinado que conoció años atrás. Forks minimiza el acecho, sugiriendo que la carita en las notas es la de un ángel, y negándose a prestarle dinero para mudarse. Para el médico, la maldad en la calle Ira es el estado natural de las cosas. Al volver, Chevon se ve obligado a aceptar otra cena con Llewellyn, esta vez en un restaurante barato. El comportamiento del rubio sigue siendo errático. Pide que todo, incluso el postre, lleve cebolla. Cuando un cliente ebrio comienza a hablar de las desvivisiones, Chevon intenta callarlo por miedo a la reacción de su vecino, pero es Llewellyn quien termina defendiéndolo del borracho de manera protectora. La sospecha de que Llewellyn es su acechador se intensifica cuando Chevon descubre un agujero de espionaje oculto tras la placa de su número de departamento. Al enfrentarlo, el rubio simplemente sonríe, divertido por la acusación, asegurando que él jamás sería tan evidente. Poco después, Chevon es desalojado por cambiar la puerta sin permiso. Sin dinero y con su amigo de viaje, termina durmiendo en la calle bajo la nieve. Es entonces cuando Llewellyn reaparece, protegiéndolo con un paraguas y demostrando una ternura que choca frontalmente con la imagen de desvividor que Chevon tiene de él. Llewellyn resuelve el conflicto con el administrador, recupera las llaves de Chevon y paga su alquiler, prometiendo no mudarse con él hasta que el escritor se sienta listo.
De vuelta en el edificio, Siobhan encuentra a Llewellyn pelando cebolla frente a su puerta. A pesar de la sospecha constante, el pelinegro se sienta a su lado. Entre capas de cebolla y lágrimas compartidas, Siobhan intenta descifrar el enigma de este hombre que parece ser su salvador y su verdugo a la vez. Llewellyn, evasivo y dulce, solo le responde que él puede ser lo que Siobhan desee, aunque descarta ser un príncipe, pues su nombre es demasiado común para la realeza. Poco después, en una salida de compras, Siobhan comenzó a preguntarse si era muy notorio el aroma a cebollas en él, y se preguntaba si alguna vez Llewellyn había tenido olor a estas mismas, pero por lo que recordaba, esto no era así. Algo en su cabeza seguía comparando a ese hombre con el diablo. Sabía que, incluso si se veía como una buena persona, realmente no lo era, pues, después de todo, había desvivido a una persona en su propio apartamento y eso no lo podía olvidar. La duda le comía la cabeza. Quería saber quién era realmente su vecino. Unos golpes en la puerta le despertaron muy temprano en la mañana. Al ir a ver qué pasaba, notó como un hombre de cabello largo daba golpes en la puerta de Llewellyn, pidiendo que le abriera. El rubio salió a ver qué ocurría, pero tanto a él como a Siobhan las palabras de aquel hombre les dejaron en blanco. Aquel hombre le pidió que durmieran juntos unas horas y luego de ello le dejaría en paz, pero Llewellyn claramente lo rechazó. Resulta que alguien estaba esparciendo el rumor de que, al parecer, Llewellyn era un trabajador de la noche. Como era de esperarse, el rubio comenzó a reírse en la cara de aquel tipo. Le explicó que seguramente se había confundido de persona porque él no trabajaba en ese rubro y, sobre todo, su tipo era muy distinto de aquel hombre. Fue ahí que comenzó a describir a Siobhan, aunque este último, a pesar de estar escuchando, no entendió del todo. Fue en ese mismo momento que el pelinegro decidió intervenir, al ver que aquel hombre quería seguir insistiendo, por lo que al llegar junto a ellos preguntó directamente si debía llamar a la policía. El hombre, al oír eso, se puso nervioso, así que, enojado, simplemente se fue. Aún así, después de aquel día, pasó lo mismo con algunos otros hombres. Querían comprar al rubio, pero claramente no les hacía caso alguno. Claro que Llewellyn no perdió oportunidad, y le dijo a Siobhan que por él podría aceptar un buen precio. Obvio que Siobhan se negó. Al día siguiente, Siobhan se encontraba nuevamente en la comisaría denunciando una vez más la aparición de aquel acechador que ha estado molestando desde un principio. Esta vez no fueron solo notas en su puerta, sino que la placa del número de su apartamento estaba completamente rota. Sin embargo, la discusión fue la misma. No le prestaron importancia a nada de lo que el pelinegro decía, pues según sus palabras no había razón suficiente para abrir una investigación sobre aquel supuesto acechador. Sin obtener ningún resultado, fue que al regresar a casa encontró una carta en su correo. Era una editorial que había aceptado tener una conversación con Siobhan para poder seguir publicando sus libros ahora con su nombre real. Sin embargo, al momento de ir al encuentro con aquel hombre de la editorial, se dio cuenta de que era prácticamente un contrato injusto y mal pagado lo que le ofrecían. No iba a tener tiempo para absolutamente nada que no fuese escribir. Una voz conocida interrumpió sus pensamientos, pues resulta que Llewellyn estaba ahí mismo también, casualmente en la misma cafetería. Claro que para Llewellyn no existía alguien más que no fuera Siobhan, por lo que, al ver que estaba con otra persona, lo ignoró completamente. Aún así, solo bastaron 5 minutos para hacer que el representante de la editorial se fuera. Siobhan aún tenía dudas sobre si aceptar o no, pero ahora no tenía absolutamente nada porque su oportunidad, por mala que fuera, se había alargado. Por otro lado, Llewellyn le preguntó si aquel hombre era su nuevo novio, y claramente el pelinegro lo negó, explicando de qué se trataba aquello. Siobhan pensaba que si tan solo tuviera dinero, nada de eso estaría pasando. No sería vecino de un desvividor y tampoco tendría problemas con la policía, pero aquella oportunidad se fue gracias al egoísmo de Llewellyn. Poco después de aquel encuentro, el pelinegro se encontraba en la entrada del edificio. Pensando un poco las cosas, fue que vio cómo el cartero llegó y colocó una carta sobre su casillero. Era una persona que le pedía ayuda para escribir una carta de amor. Siobhan pensó en rechazarlo hasta que vio cuánto le pagarían por ello, y entonces, sin tiempo que perder, comenzó a escribir.
Pasaron días y otra carta fue la que había en su casillero. Estaba escrita con letras distintas de revistas. Buenas noches, ¿estás solo? Para Chevon era claro que el acechador volvió. Los mensajes se hicieron más recurrentes, cada día uno nuevo, y fue así que Chevon decidió investigar quién era. Su plan era quedarse cerca de los casilleros para ver quién era el que entregaba aquellos mensajes y dar con el acechador. En primer lugar, pensó que sería el cartero, pero su idea fue rápidamente descartada. Sin embargo, aquel día a quien vio fue a Llewellyn y se dio cuenta de que abrió su casillero, pero al ir a ver no había nada. Estaba vacío, por lo que no entendía qué sucedía. Quiso investigar si es que también había algo en el casillero del rubio, pero cuando quiso abrirlo, este mismo llegó por detrás. Diferente de regañarle por espiar su casillero, lo que el rubio hizo fue preguntarle de qué forma podía disculparse con él por la manera en la que se le acercó desde el principio. Esto Chevon lo encontró algo raro. Cuando terminaron su conversación, lo único que podía pensar Chevon era en la probabilidad de que Llewellyn fuese el acechador, pero esto quedaba descartado porque el mismo rubio le dijo que si fuera él, no sería tan obvio. Aún así, había algo que le hacía sospechar, pues, ¿cómo es que cuando estuvo fuera le encontró tan fácilmente? Por el momento, lo mejor sería mantener la distancia del rubio hasta que por fin se resuelva todo. Llewellyn, por su parte, tenía motivos para haber revisado el casillero de Chevon. Esa vez fue para ver si había respondido a aquella carta que le pedía consejos amorosos, porque sí, esa ayuda fue por parte del rubio con un nombre inventado. Sin embargo, al notar que el pelín-negro estaba ahí, también pensó en disculparse por revisar su casillero, y la única opción que pudo tener y ser efectiva era darle flores y dinero, o, mejor dicho, un ramo de flores con billetes. Lo que logró hacer sentir mal a Llewellyn fue que, al momento de ir a darle el ramo, Chevon simplemente se negó y le cerró la puerta en la cara. Le ofreció otros regalos, pero a todo Chevon se negó. La tristeza del rubio era obvia. Los siguientes días, Llewellyn intentó buscarlo, hablarle, pero parecía que al contrario solo lo ignoraba. Sabía que algo estaba mal, pero un día notó que la puerta del apartamento de Chevon estaba semiabierta. Sabiendo cómo se comportaba el ajeno, era imposible un descuido así. Chevon comenzó poco a poco a unir puntos y pudo concluir que la persona que lo está acechando realmente, aparte de vigilar cada uno de sus movimientos, también estuvo dentro de su apartamento aquellos 2 días que él se quedó en la calle y, para colmo, posiblemente seguía con la llave de su apartamento en su poder. Fue así que esa noche Chevon decidió dormir con aquel arma cerca de su cama. En aquel momento lo supo. Aquel acechador había entrado a su casa y pudo escucharlo. Por eso tomó el arma y se escondió bajo su escritorio. En sus pensamientos aún estaba presente Llewellyn como el acechador, pero al momento de ver realmente al hombre que entró a su habitación, se dio cuenta de que era su ex. Intentó golpearlo, pero August logró tomar el arma que Chevon tenía, y cuando el pelín-negro veía su último día, Llewellyn lo salvó. Le dio un golpe en la nuca que solo lo dejó algo aturdido. Chevon estaba sorprendido de que el acechador no fuera Llewellyn, pero sin duda debía agradecer y disculparse con él por el malentendido. Por otro lado, como Llewellyn quiso hacerse cargo de ver qué hacer con August, el pelín-negro lo dejó con la condición de no desvivirlo y tampoco venderlo, ya que momentos antes el rubio le había dado aquellas opciones para a la vez ganar dinero fácil. El hecho de que le haya salvado la vida era muy importante para Chevon, por lo que pocos días después decidió invitar al rubio a comer. Este aceptó más que encantado, y al llegar aquel momento cuando ya tenía la comida lista, Llewellyn llegó al apartamento contrario. Estaba arreglado, tenía su cabello peinado y vestía un traje en colores claros muy acorde con su apariencia. Fue en ese momento, mientras comían, que Chevon comenzó a sincerarse. Se disculpó por malinterpretar las cosas, por pensar que el rubio era el acechador. Le contó que siempre que recibía buena voluntad de las demás personas, realmente lo hacían para obtener algo a cambio. Por eso no le gustaba recibir favores ni ayuda de nadie. Creció solo y, cuando confiaba, solo se aprovechaban, por lo que para él era difícil confiar. Aún así, la respuesta que le dio el rubio no la esperaba, no en aquel momento.
Llewellyn le dijo que, si bien él no había escrito ninguna carta, no era alguien inocente, y Siobhan era quien más lo sabía. Aquel día que entró a su casa, el rubio supo que vio a aquel hombre en su departamento y le preguntó por la vela que se llevó. Su locura aumentó un poco cuando Siobhan comenzó a ignorarlo. Comenzó a ver su correo y se dio cuenta de las cartas del acechador. Fue así como desde un principio supo que era August. Uno de esos días lo siguió a un callejón y le dio un pequeño ultimátum. Fracturó uno de sus brazos. El día en el que Llewellyn se encargó de August, lo llevó hasta un bosque algo alejado donde siguió golpeándolo. Cumpliría su palabra de no venderlo ni desvivirlo, pero para Llewellyn no había nada en contra de cortarlo. Siobhan, al oír todo, preguntó sobre si había invitado a un desvividor a cenar, y fue ahí que Llewellyn se lo confirmó. Era guapo, joven y además un desvividor. Sin embargo, también aprovechó para declararle su amor, aunque claramente la reacción no fue la esperada. El pelinegro, mientras seguía escuchándole, estaba pensando en cómo rechazarlo de una manera en la que no peligrase su vida, por lo que le dijo que no salía con personas sin un trabajo fijo. Llewellyn seguía esperando una respuesta y fue ahí cuando Siobhan directamente decidió preguntarle si lo desviviría al negarse a salir con él. El rubio le explicó que él no desvivía gente solo porque sí, que si bien no era una buena persona, sí podía ser un buen amante, y admitió que no lo lastimaría incluso si lo rechazaba. Fue entonces que, ante la pregunta de salir juntos, Siobhan le rechazó. El rubio se despidió sin más después de la comida, claramente entristecido. Siobhan le preguntó si podían ser amigos solamente, pero eso para Llewellyn era una petición demasiado cruel. Los minutos, horas y días pasaron. Los encuentros en el pasillo con el rubio no pasaban del saludo. Claro que era mejor eso, tener distancia para poner todo en orden una vez más, pero dentro de Siobhan algo había cambiado. Era raro no ver al rubio, sentado en la escalera esperándole para hablar. Era raro no verle ya con cebollas, y era raro solo decirse hola y nada más. No entendía qué sucedía consigo mismo, y por qué es que estos sentimientos estaban apareciendo ahora. Se preguntaba si el rubio era una persona a la que realmente podría dedicarle sus sentimientos, su tiempo y su energía. En una de sus salidas, Siobhan fue al bar al que solía ir, donde se encontró a la mayoría de sus amantes. Sin embargo, esa visita fue distinta. Claramente no fue solo a beber. Con cada persona con la que lograba hablar o encontrarse, había algo en cada uno que no le convencía del todo, o su sonrisa no era tan brillante, o sus ojos no eran el amarillo que esperaba ver. Simplemente, poco a poco se dio cuenta de que estaba buscando a Llewellyn en alguien más. Por fin entendía ese sentimiento, soledad. Se sentía solo si no tenía al rubio cerca, y siempre lo estuvo, pero ahora ese sentimiento le estaba afectando más que nunca. La cercanía del rubio ya era tan familiar que no tenerla ahora le estaba pasando factura. Siobhan había decidido limpiar algunas cosas que tenía en su casa, cosas que no servían o que simplemente estaban ocupando espacio. Al concentrarse en ello, su mente por unos momentos dejaba de pensar en Llewellyn, así que quería seguir de ese modo. Eso hasta que, cuando decidió ver la carta del señor Newell, porque le seguía ayudando en sus cartas, notó una peculiaridad que ya había visto en otro lado, y es que en la carta había escrito mal la palabra año, de la misma forma en la que Llewellyn lo había hecho en las notas que dejaba en su puerta. Todo cobró sentido en ese momento. Tomó aquella carta y fue de inmediato al apartamento de Llewellyn. Lo increpó preguntándole si él era quien mandaba las cartas, y cuando el rubio le respondió que sí, entonces Siobhan se declaró. Siobhan esperaba alguna reacción del rubio por su confesión. Felicidad, tristeza, algo. Sin embargo, Llewellyn le dijo que si necesitaba dinero, no debía hacer esas cosas, que simplemente le dijera la cantidad y él se lo daría, pues el rubio pensaba que realmente Siobhan estaba enamorado de lo que era el señor Newell, no de él como tal, pero el mismo pelinegro se encargó de aclarar las cosas. Siobhan sabía que probablemente esta vez él sería el rechazado, sin embargo, quería intentarlo porque lo necesitaba. Fue entonces que se dio cuenta de que realmente estaba rendido por él. La sonrisa amplia y completamente sincera que le mostró lo hizo notar. Realmente el rubio sí le quería. Era un vecino joven, guapo, amable,
y quizás él era probablemente el culpable de los desvivimientos en serie en la ciudad, pero se había vuelto ahora su novio. Una especie de sueño o pesadilla es la que tiene Llewellyn ya días después. En este sueño, el rubio está recluido y frente a él, Siobhan está con un uniforme de oficial. Las únicas palabras que le escucha decir eran «no te amo y nunca lo hice». Siobhan se enteró por el periódico de que al final los oficiales no habían logrado encontrar al desvividor de la ciudad y que aún así la investigación se cerró. Justo en aquel momento, Llewellyn entró al departamento. Siobhan pensó que ser pareja de un desvividor cambiaría radicalmente su vida, pero no fue para nada así. Seguía exactamente igual. En un intento de convencerle de no seguir con las desvivisiones, le propuso romper la relación. Sin embargo, sabía que no podría convencerlo. Aquello solo era una prueba. Lo quería, lo amaba y estaba seguro de ello porque, si no lo amara más que a sí mismo, ni siquiera se hubiera planteado la necesidad de salir con un desvividor. Desde ese momento, la ola de desvivisiones en la calle Ira se detuvo. Siobhan recibió una carta del Dr. Fawkes pidiendo que se reunieran, pues se había enterado de que hace días atrás Siobhan fue en busca de él a su trabajo. Al momento de reunirse se saludaron como de costumbre, pero fueron al grano de inmediato. Fawkes le preguntó por qué le había buscado en ese entonces cuando estaba de viaje. Siobhan dudaba si decirle realmente o no, porque todo tenía que ver con Llewellyn. Sin embargo, Fawkes era una persona demasiado normal como para dejar pasar el hecho de que el novio de su amigo es un desvividor, sobre todo porque es muy ético y profesional. No sabe realmente si sería bueno contarle. Fawkes pudo notar que aquel tema era complicado para Siobhan, así que simplemente lo dejó a un lado y le preguntó cómo se encontraba en general, aunque el asunto se centró en si había hallado una nueva pareja. Luego de lo de August, el solo recordar ese nombre hizo que Siobhan se molestase. Como este último vio que había comenzado a llover y se prometió a sí mismo volver antes de que eso sucediera, se estaba preparando para irse, pero Fawkes lo detuvo. Para el peliblanco, aquel encuentro había sido fugaz, así que le pidió quedarse más tiempo, pero Siobhan igualmente decidió irse, diciéndole que había adoptado un cachorro muy grande y por eso el apuro en regresar a casa. Esa actitud de Siobhan comenzaba a extrañar a Fawkes, pues nunca le había escondido nada, pero ahora es como si estuviera siendo demasiado reservado y aquello le molestaba. Si continuaba de esa forma, no podría seguir vigilándolo, menos ahora que August había desaparecido, pues ese chico era quien lo mantenía vigilado de su parte. Al parecer, el hecho de que le hiciera obsesionarse con Siobhan no había resultado bien. Para Fawkes, Siobhan era uno de sus pacientes. Llevaba 8 años solo fingiendo su amistad para poder observar mejor su estado mental. 8 inviernos donde le pagó a cada uno de los novios de Siobhan para que fuesen sus ojos y oídos, que le dijeran todo y cada una de las cosas que hacía el pelinegro. Ahora ese trabajo extenso se estaba perdiendo. Al momento de volver a casa, su encuentro con Llewellyn estuvo muy bien, aunque se encontró al chico esperándole bajo la lluvia y, obviamente, le reclamó por haber tardado demasiado. Pasaron una buena noche juntos. Al día siguiente, al ver su apartado de correos, Siobhan notó que había una carta. Al momento de leerla, no pudo hacer más que arrugarla y botarla, pues era una completa estafa. Se trataba de la editorial Craner ofreciéndole trabajo. ¿Cómo una de las 10 mejores editoriales le mandaría una carta así, si otras más pequeñas no lo habían aceptado? Una estafa total. Una semana después, otra carta de la misma compañía llegó. Decían que gracias a su labor como escritor, ellos pudieron conocer su trabajo como escritor y ahora querían que formara parte de ellos. Llewellyn le dio un poco de ánimos diciendo que podría ser real. Sin embargo, seguía sin creerlo hasta que 4 días después el propio editor de Craner, Turner, fue a visitarlo diciendo que era un gran fan y que su trabajo había sido muy bueno. Todo esto a Siobhan le daba un presentimiento inquietante. Sentía que querían hacerle alguna broma. Aquel editor confesó haber leído los manuscritos de las 3 obras que había mandado a la editorial, pero que rechazaron. Sin embargo, él quedó encantado con las historias. Siobhan aceptó la tarjeta que le entregó y ahora notó que aquello sí podía ser real. Llewellyn logró ver a aquel hombre hablando con Siobhan. De alguna forma sintió celos porque le hizo sonreír al halagar sus historias.
No quería que la atención del pelinegro fuese hacia alguien más, así que decidió crear un incidente leve para que la atención del chico volviera a él y funcionó. Sin embargo, al oír de qué se trataba aquella visita, algo no terminaba de encajar para el rubio. Comenzaría a investigar si se daba cuenta de que era un error, y realmente las intenciones de aquel editor eran buenas. Se disculparía, pero si no, era muy obvio lo que sucedería. Ese día en la noche pudo notar cómo Llewellyn buscaba entre la basura de su escritorio la carta que había tirado antes, pensando que era una estafa. Le siguió hacia afuera para ver qué haría, y al momento de encontrar al rubio leyendo la carta, este la guardó y mintió sobre lo que hacía, dándole de excusa el querer ver la lluvia en la noche. Para Siobhan, esa simple mentira había colmado todo en él. Quería que le dijera la verdad, incluso si se trataba de algo pequeño, algo insignificante, o si era algo para protegerlo, pero quería oír la verdad, no mentiras. Decidió actuar con calma. Quizás el rubio tenía sus razones, pero aún así no le gustaba esa actitud. Le invitó a volver al departamento. Ambos fueron a darse un baño. Siobhan aprovechó ese momento para tomar la carta que el rubio había escondido en su chaqueta y la cambió por otra. Al momento de volver a tomar la carta sin que el pelinegro lo viera, Llewellyn se dio cuenta de que la carta parecía no ser la misma, pero aún así fue a investigar a la persona del nombre que había escrito en la carta. Los días pasaron y Llewellyn encontró a aquel hombre. Entró a su casa como un ladrón, pero le pidió cosas simples, repetir una frase que le había escuchado a aquel editor de Craner. También revisó sus documentos, todo para darse cuenta de que no era el hombre que buscaba, pues su voz ni su letra coincidían con nada. Finalmente, Siobhan había decidido ir a la dirección que salía en la tarjeta de presentación. Lo que le extrañó, sí, fue que no era la editorial como tal, sino que era directamente el lugar o la mansión donde vivía el editor que fue a visitarlo, Turner. Siobhan estaba sorprendido por el lugar. Realmente era una mansión imponente y con guardias. Turner le dijo que la idea principal era que trabajase en las oficinas de la editorial, pero que por el momento no había lugares disponibles, por lo que la única opción que tenía ahora era trabajar junto a él en aquella mansión. Tendría una oficina y su lugar de trabajo. En aquel momento, Turner le comentó sobre el contrato que debía firmar, pues era lo normal cuando uno entraba a trabajar, dar un contrato. Esto para Siobhan era nuevo porque en sus trabajos anteriores, cada vez que pedía un contrato lo trataban mal y no se lo daban. Sabía que claramente era para no pagarle lo correspondido y tampoco darle ningún beneficio. Sin embargo, el hecho de ahora estar por firmar uno, de cierto modo le ponía nervioso. Mientras Siobhan leía el contrato, Turner comenzó a hablarle sobre el evento anual que se hace en el Palacio Real. Le contó cómo el del año precedente había sido un concurso de caza y el anterior a ese uno de tiro. Ahora, para suerte de las editoriales y escritores, el concurso de ese año era de escritura. Turner le comentó que Siobhan sería perfecto para participar en aquel concurso. Sin embargo, el pelinegro se negó. Era algo que sobrepasaba por mucho sus límites. Aún así, estaba contento por aquel trabajo y por aquella nueva etapa de su vida. Firmó el contrato pensando en contarle todo después a Llewellyn, pues estaba emocionado, sentía que Turner realmente confiaba en su escritura. No sabía si estar nervioso o asustado, incluso algo presionado, pero sin duda también estaba feliz. Al pensarlo bien, no sabía si realmente contarle a Llewellyn. Después de todo, era más que obvio que el chico era celoso y, por su propio bien, al menos por ahora no le contaría nada. Siobhan en los últimos días, después de saber que Llewellyn le mintió, siguió su relación normal como siempre, pero se comenzaba a cuestionar cada vez más cosas. El rubio siempre le ocultó cosas antes de ser pareja, e incluso ahora que ya lo eran. No conocía absolutamente nada de él, y eso le inquietaba. Al llegar la noche, a pesar de querer, Siobhan no lograba conciliar el sueño. A su lado estaba el rubio durmiendo plácidamente. Como no podía dormir, decidió levantarse. Alumbrando con su vela, dio justo en la espalda de Llewellyn, dándose cuenta de la enorme cantidad de cicatrices que tenía. En ese momento fue que el rubio se despertó, le agarró del brazo y comenzó a preguntarle si lo abandonaría, si ya no lo quería, porque era alguien asqueroso, por sus cicatrices. Siobhan entendió a qué se refería y le tranquilizó diciendo que sus cicatrices, si bien eran varias, no harían que dejase de amarlo. Fue ahí que Llewellyn se tranquilizó un poco, pues también se había puesto a llorar.
Sin darse cuenta, Shevon amaba cada parte conocida del rubio, tanto su físico como su carácter descarado pero educado, incluso su obsesión por las cebollas. Sin embargo, ese amor hacia Llewellyn parecía una mentira, igual que aquella vez, igual que ese pasado que Shevon no recuerda. Llewellyn se sentía afortunado de que el pelinegro no recordase sus memorias. En aquella celda, solitario, cuando el rubio le preguntó a Shevon, uno de los guardias que lo mantenía bajo arresto, si le amaba, la respuesta del pelinegro fue que no, que realmente nunca lo había amado. Si el perro te ve como un objetivo, estás perdido, le dijeron a Shevon mientras lo llevaban donde ese perro salvaje se encontraba. Ahí fue cuando el rubio conoció por primera vez a Shevon, hace 9 años, en la penitenciaría Lut. En aquel lugar, lo más alejado al norte, todo era cruel. Había desde políticos hasta personas que no cometieron delito alguno, pero aún así permanecían encerradas. En ese lugar, o te desvivías por el frío o por el hambre. El rubio era como un perro salvaje, extremadamente peligroso. Cada guardia inexperto temía ferozmente al oír de él, pues era cierto que, apenas veía a alguno, usaba sus uñas y dientes para desvivir, morder y arañar toda la piel a su paso. Con lo único que podían calmarlo era usando un bozal y un gas para hacerlo dormir. El rubio se preguntaba si acaso era algún tipo de animal, porque justamente así lo trataban. Era hora de su entrenamiento. Lo amarraron a una silla y con un palo de metal hirviendo se lo colocaron en su pecho. Cuando aquel entrenamiento termina, suele quedarse dormido. Era un ciclo de interminable sufrimiento que comenzó desde su nacimiento. Estaba acostumbrado al dolor, pero eso no significaba que no lo sintiera. Día con día cada vez se volvía más insoportable. Le era complicado hasta seguir moviéndose. Todos los días era invariable, una rutina de sufrimiento. Algo cambió en aquella rutina y es que un hombre nuevo había llegado. Alguien que a primera vista parecía igual que los demás, pero que le causaba dudas. Lo primero que hizo ese chico fue darle un pañuelo para limpiarse el rostro de todo el líquido carmesí que tenía. También dijo que realmente no debía comportarse como un perro porque todos le llamasen así. Fue la primera persona en todos esos años que no le hacía algo que doliera. Aquel día su entrenamiento con el nuevo chico no fue doloroso, parecía ser un milagro, pero sabía que no volvería a repetirse. Al siguiente día, aquel chico volvió a visitarle. Le hablaba, pero tal como el primer día, no entendía nada de lo que decía. No era por el idioma, hablaban él mismo, sino que las palabras que usaba, las cosas que decía, no las comprendía. Luego, el chico apareció con un moretón cerca de su ojo. Comenzó a decirle que él mismo se lo había hecho porque necesitaba que le dieran algunos remedios y cosas para que pudiera curarse. Todo con el fin de dárselos al rubio por todas sus heridas. Fue así que dejó caer varias cebollas que llevó en un saco. Era la mejor opción. Se supone que estas reducen la inflamación, ayudan con la fatiga, eliminan ciertos olores. Era la mejor opción para darle remedios caseros al rubio. El rubio tenía cierta inquietud con el pelinegro. Se preguntaba si realmente era uno de los guardias, porque le parecía demasiado raro que fuese solo a hablarle y darle cebollas, cuando los demás lo que hacían era tratarle mal y golpearlo. Sin embargo, aún así tenía sus dudas. Sentía que todas sus palabras eran mentiras. Intentaba ganarse su confianza. Aún así, a pesar de estar en guardia constantemente, en su corazón sentía una mínima esperanza de que aquellas buenas acciones pudieran ser reales. Así pasaron los días. Aquel chico llegaba con un costal de cebollas. A veces estaban sin cáscaras, otras veces no. Las partía y se las daba de comer a través del bozal que tenía puesto y luego se despedía diciendo que volvería al día siguiente. Poco a poco fue notando cómo algunas heridas de su cuerpo ya no dolían. Se preguntaba si realmente era gracias a las cebollas. Hubo un día donde no le dijo que volvería. El rubio se preguntaba si estaba por irse sin decirle simplemente, pero el que no le dijera que volvería como había hecho anteriormente le preocupaba. Así que un día de estos, donde nuevamente el pelinegro no le dijo que volvería, el rubio por primera vez en todos esos días habló, preguntándole si iba a regresar. El mantener la boca cerrada era una regla de aquel lugar. Cualquier ruido que saliera estaba estrictamente prohibido, por eso no hablaba. Ese día lo hizo y sorprendió demasiado a Shevon, quien le contestó bastante feliz que sí volvería. Cada día le llamaba más la atención. Sentía demasiada curiosidad por el pelinegro.
Hubo una vez en que, aparte de las cebollas, también le llevó unos libros, pues le había comentado que era escritor. Le comenzó a leer cuentos y poco a poco el rubio sentía demasiado por él, pero tenía miedo de que aquello fuera un nuevo tipo de castigo, porque cada vez que se iba se sentía mal, demasiado mal, solo, con miedo de que ya nunca regresara. En un intento de hacerle hablar un poco más y tener una conversación normal con el rubio, Chevon le hablaba de su vida o amigos que tenía. En eso, el rubio le preguntó entonces por qué se encontraba en ese lugar hablándole a él. «Porque me gustas», fue la respuesta de Chevon. Cada día le enseñaba más cosas, le llevó una máquina de escribir y le enseñó lo básico, mostrándole cómo hacer caritas con las letras y puntos. Aquello llamó la atención del rubio, por lo que, a pesar de no poder escribir correctamente, comenzó a utilizar aquella máquina para seguir haciendo caritas. También, como vio que no sabía leer ni escribir, Chevon terminó enseñándole. El pelinegro le preguntó su nombre, pero el rubio realmente no tenía uno. Todo lo que escuchaba de los guardias era perro, demente psicópata o cosas por el estilo. Sin embargo, claramente Chevon le dijo que esos no eran nombres. Entre tantas palabras que el rubio decía, una tras otra eran rechazadas porque eran solo palabras al azar. Así que el pelinegro le colocó él mismo uno, Llewellyn. Ahora Llewellyn esperaba cada día la visita de Chevon. Cada acercamiento que tenían iba en aumento para el rubio. No sabía que existía un tipo de calor que no quemara, porque cada vez que sus manos se rozaban, él sentía ese calor agradable. Pasado el tiempo, Llewellyn aprendió a leer y escribir, aunque aún había cosas que se le complicaban y confundían, como la B y la D, igual que la E y la A. Lo único que encontraba fácil de escribir era el nombre de Chevon. El rubio, por más que aprendía, tenía miedo a equivocarse en algo y que Chevon ya no regresara o se molestara. Sin embargo, se atrevió a decir su nombre luego de aprenderlo y, aunque se equivocó, Chevon le corrigió con amabilidad y le acarició la cabeza. Aquel gesto fue todo para el rubio. Una parte de Llewellyn no quería aprender más porque quizás eso significaba que Chevon ya no volvería. Hubo un día donde Chevon volvió a llegar con golpes en su rostro, pero fue fácil saber que él no se los había provocado esta vez. Eran golpes parecidos a los que el rubio recibía cuando tenía su entrenamiento. Aún así, Chevon actuó con normalidad. Le pidió leer algunos libros, pero el rubio no podía concentrarse en su voz. Ver esos golpes y moretones en el rostro ajeno le dolía. Fue en ese momento que el rubio se levantó para acercarse, rompiendo esa distancia segura que había impuesto el pelinegro. Le repetía que dolía y quiso acariciar su rostro. Chevon, impulsado por algún sentimiento, lo que hizo fue besarle, un beso algo intenso, completamente inapropiado para un guardia y un recluso. Para Llewellyn fue algo suave, aunque un poco brusco, pero completamente irresistible. Cuando se separaron, el rubio solo quería que Chevon terminase de comerlo, que siguiera haciéndolo. Al día siguiente, Chevon no regresó. Pasaron 3 noches después de eso y no regresó. Llewellyn pensó que ese era su castigo por haber hecho algo mal, por seguramente haber cometido algún error. Pensó que, como ya se había recuperado, entonces ya no volvería. Repasó una y otra vez lo que habían hecho, lo que pudo haber sido un error como para que Chevon no volviera a aparecer. Ahora quien entró a su celda no fue el pelinegro, fue Farrell. Aquel hombre lo conocía desde que tenía memoria. El entrenamiento que él le daba no eran golpes, al igual que los demás. Él, en cambio, le inyectaba cosas, no entendía muy bien, pero eso hacía que sus golpes no dolieran, aunque al pasar de los días su cuerpo se sentía increíblemente cansado. Aún así, Farrell le hacía sentir mejor, pero su cuerpo con tantas inyecciones solía doler incluso más. Tenía miedo y ahora Farrell de nuevo estaba al frente de él. Le suplicó a Farrell poder ver nuevamente a Chevon, y este le dijo que podía ayudarle, pero si aceptaba una condición. Para Llewellyn esto no era nada, si así podría ver a Chevon de nuevo. Pasaron y pasaron los días, y en el transcurso se quedó dormido 48 veces, hasta que un día apareció por fin quien tanto esperaba. Se abalanzó hacia él y lo abrazó, o al menos así pensó que serían las cosas. Pero la expresión de Chevon esta vez no era tan despreocupada ni feliz como las veces anteriores. Estaba muy serio, sus visitas eran tan distintas, ahora solo llegaba sin nada y se sentaba en una silla. A veces fingía dormir,
Aunque Llewellyn le tomase de la mano, se le acercara, lo besara, el pelinegro aceptaba todo pero con total indiferencia. Hiciera lo que hiciera, Shebbon no tenía expresión alguna. El 15º día le pidió un costal de cebollas y Shebbon se lo llevó sin más, pero seguía haciendo lo mismo, sentado en esa silla sin palabras, sin expresión. Nada de lo que hiciera parecía hacer reaccionar a Shebbon, pero no se rendiría. Al igual que el contrario no se rindió cuando le hacía hablar. Él no se rendiría hasta ver de nuevo al Shebbon que conoció, porque la única persona en su mundo era él. Lo siguiente que le pidió fue leerle el libro del soldadito de plomo, y al igual que antes hizo caso a su pedido. Se lo leyó, pero como el tiempo había terminado, no pudo contarle el final. Al día siguiente, el mismo Llewellyn leyó el final del libro para Shebbon. Quería que le felicitara acariciando su cabello como había hecho otras veces, pero eso pareció molestarle al pelinegro. Llewellyn comenzó a leer todos los libros que le llevó, intentando encontrar alguno interesante para Shebbon. Mientras leía cada libro siempre hablaban de amor, de besos y de expresar el amor. Eso quiso intentarlo con Shebbon. Pensó que estaba molesto por no haberle dicho que lo amaba antes de besarlo, pero a pesar de decirlo después, Shebbon seguía igual. Para el rubio sentía que debía convertirse en alguien digno del amor de Shebbon. Primero debía buscar algo en lo que fuese bueno. Para el rubio no había nada más que desvivir, podía hacerlo muy rápido y muy bien. Así que se lo dijo a Shebbon. Quería convertirse en algo que valiera la pena amar. También le mostró que ya podía escribir todo el alfabeto en mayúscula y en minúscula. Y dijo una pequeña mentira, como que ya no confundía las E con las A. Fue ahí cuando Shebbon, por fin, después de tanto, le sonrió. Ese mismo día Llewellyn le había preparado una pequeña carta al momento de irse y al pasar la noche, Shebbon volvió nuevamente como siempre, pero esta vez no trajo cebollas, ni libros, ni una máquina de escribir, sino que trajo todas sus pertenencias, toda su ropa, todos sus escritos, su diario, sus lápices y se quedó ahí con el rubio. Era como si hubiese tomado todo para irse al pequeño mundo de Llewellyn, quien le había escrito en la carta que se quedase a su lado. Todo el tiempo fue así, ahora parecía vivir junto a él, y eso no podía tener más feliz al rubio, aunque cada que Shebbon debía irse era un caos. Llewellyn no lo dejaba marcharse porque pensaba que ya no volvería. A veces solía preguntarse si Shebbon era infeliz. Desde ese momento, se dio cuenta de que había algo que desquiciaba totalmente a Shebbon cada vez. Terminó gritándole cuando escuchó al rubio cantar, porque ¿para qué lo hacía? ¿Cómo podía vivir una vida tan miserable y cantar con tanto optimismo? Y eso a pesar de que él mismo le había enseñado que era una melodía y cómo cantar o tararear. Para Llewellyn era obvio. Shebbon no dormía bien. Su salud tampoco era buena. Estaba enloqueciendo. Una noche lo pateaba fuera de las mantas, alejándolo, y a la noche siguiente le hacía señas para que se le acercara a dormir a su lado. A veces tenía pesadillas, pero también parecía que tenía agradables sueños. En ocasiones, aunque el rubio comenzara los besos o caricias, Shebbon no reaccionaba, pero otras era él quien iniciaba con intensos besos. Aún así, Llewellyn quería a Shebbon, quería ser como él, vestir como él, actuar como él, porque es lo que sentía que era amar. Al oír eso, Shebbon no entendía cómo quería ser como él. No tenía amigos ni familia, carecía de dinero y estudios, y trabajaba solo en ese lugar porque era su última opción. Tampoco tenía talento especial ni inteligencia suficiente para evitar que otros se aprovecharan de él. Pero Llewellyn estaba igual o peor, no tenía nada, y su único talento era morder a las personas. No sabía qué significaba ser atractivo o vivir de su cuerpo. Shebbon no tenía nada, y Llewellyn no tenía nada además de Shebbon. Una noche el rubio se despertó porque el calor del cuerpo adverso ya no se encontraba. Al abrir sus ojos, no encontró a Shebbon y notó la puerta de su celda abierta. Tenía miedo, pero quería encontrar a Shebbon. El aire que llegaba desde fuera era la primera vez que lo sentía, la primera vez que vería algo más aparte de aquellas paredes. Tenía miedo, pero tenía que salir, tenía que encontrarlo. No tardaron demasiado en notar que Llewellyn había salido de su celda. Comenzaron a perseguirlo, a buscarlo mientras éste iba sala por sala buscando al pelinegro. Los guardias le dieron golpes intentando detenerlo, pero la determinación de Llewellyn era mucho más fuerte.
Seguía escapando hasta que por fin lo encontró. Se puso feliz de verle, a pesar de que el contrario estuviese de nuevo con ese rostro tan serio. Aún así, le pidió que volvieran a casa. Shevon le preguntó por qué, y la respuesta del rubio fue tan simple como un «me gustas, te amo», pero lo que obtuvo fueron palabras crueles. «Enloqueciste, yo nunca te amé», dijo, y mientras el rubio estaba atónito escuchando esas palabras, los demás guardias aprovecharon para poder tomarlo y sedarlo. Lo último que vio fue a Shevon irse mientras él volvía a aquella celda. No podía entenderlo. Shevon le amaba, lo sabía, y ahora volvía a estar encerrado en un lugar donde el pelinegro no estaba. Quería verlo, quería estar con él. No podía permitirse seguir ahí si no estaba Shevon. Golpeó la puerta, se golpeó contra ella, queriendo algo, cualquier cosa, a Shevon. Una pizca de esperanza apareció cuando escuchó la voz de quien quería tanto al otro lado de la puerta, pero aquello desapareció cuando sus palabras fueron: «Vine a despedirme». Le comentó que se iría a Punch, la capital del país donde se encontraban, pero Llewellyn no quería escucharlo. Quería saber si iba a volver, pero solo le dijo que no lo esperara. Las lágrimas del rubio estaban por todo su rostro. En ese momento fue que Llewellyn se dio cuenta de que los milagros no existen para animales como él. 7 años después, en un distinguido palacio, se celebraba una fiesta. Ahí una mujer de cabello largo y sedoso se acercó hasta el rubio, quien vestía prendas tan finas, dignas de aquel palacio. Un hombre lo esperaba en una de las habitaciones del lugar, y lo siguiente que sucedió fue que aquel hombre se encontraba en el suelo, intoxicado, mientras el rubio lo miraba sin expresión alguna. Aquel hombre llamado Regan Fisher era el objetivo de Farrell y del benefactor. Durante 7 años, Llewellyn cumplió órdenes eliminando 11 objetivos acusados de graves delitos, incluido uno que vendió secretos militares. Tras su última misión, escapó por una ventana y fue recogido, recibiendo la sustancia que Farrell le obligaba a tomar para viajar inconsciente. Mientras el efecto lo vencía, miró su reloj y pensó en Shevon, preguntándose qué habría sido de él. Cuando Shevon se fue del cuartel ese día, el primer año sin él, aprendió a cómo eliminar objetivos con certeza, aprendió a utilizar de forma correcta todo tipo de armas. Todo esto porque le pidió a Farrell que lo convirtiera en humano. Le prometió obedecerle, no morder más a los guardias y comportarse como alguien decente para Shevon. Le prometieron volver a verle, pero pronto se dio cuenta de que era una farsa. El rubio logró escuchar una conversación entre Farrell y un guardia preguntándole qué harían con Shevon, pues pasaban por un problema en el cuartel. El Estado les había dicho que cerrasen el lugar y ellos estaban con las manos atadas. Lo último que les quedaba era cerrar y eliminar todo lo que pudiera ser evidencia de lo que sabían y de lo que pasaba ahí dentro, y eso significaba eliminar también a Llewellyn. Farrell afirmó que ya no era necesario vigilar a Shevon, dando a entender que nunca cumplió el trato. Al oír esto, Llewellyn decidió dejar de obedecer, eliminó a los guardias y escapó del cuartel donde había vivido. Luego, por voluntad propia, desvivió a Edward Bowes, su antiguo instructor, quien lo golpeaba durante su entrenamiento. Consciente de que nunca tuvo elección sobre quién ser, decidió vengarse de todos los guardias, dejando el primer cuerpo cerca del lugar donde vivía Shevon. La policía pensó que el cuerpo fue dejado ahí por el desvividor para lucirse, pero realmente lo hizo como una advertencia para los demás guardias. Luego que el cuartel cerrase, los guardias se dispersaron por todo el país, pero con esto ahora podrían saber que serían cazados uno por uno, y lo último que haría sería devolverle a Shevon sus recuerdos por fin. Ahora, en la actualidad, Llewellyn sentía que solo había estado perdiendo el tiempo, no quería que lo abandonara de nuevo. Hubo un tiempo en donde Shevon cuidaba de niños en el orfanato, mayormente de los que tenían 7 años, pues eran los más complicados, así que, al no haber mucho personal, él terminaba ayudando a cuidarlos. En cierta forma, veía al rubio como una especie de niño, a veces, justo de esa edad, problemático, y muchas veces debía cuidar de él. Esa noche Llewellyn nuevamente se había despertado y salido así como así. No entendía qué estaba haciendo, pero salió del departamento y fue justo a la entrada. Lo esperaría exactamente a la hora. Tan solo esperaba que no hubiera ido a beber a algún bar. Miles de escenarios pasaban por su cabeza. No se dio cuenta siquiera de que en realidad ya habían pasado 4 horas. Fue entonces cuando el rubio llegó. A diferencia de lo que pensaba,
el rubio estaba más serio, no dijo palabra alguna, simplemente le abrazó y besó sus labios. No había disfrutado irse para nada así, pero sí que disfrutaba volver a casa junto a Shevon. Ambos entraron a casa y Shevon ayudó al rubio a cambiarse, pues parecía que se había caído en algún lugar. Tenía algunos rasguños pequeños y parte de su ropa sucia. No entendía por qué seguía sintiendo vergüenza al desvestirle, si ellos ya habían hecho un lío en su cama noches anteriores. Ver su cuerpo lleno de cicatrices no hizo más que hacerle entender que su angustia y vergüenza podrían romper a Llewellyn. Por eso decidió dejar de cuestionarle sobre su vida, su ciudad natal o dónde creció. A pesar de ser algo grotescas, a pesar de no saber qué tipo de crueldad pasó para tener esas cicatrices, ahora quería besarlas porque lo amaba. Llewellyn no era más que un perro en el cuartel, pero Shevon fue el primero en decirle hola, en limpiar sus cicatrices, en aceptarlo. Temía más ser dejado por Shevon y perderlo que incluso desvivirse. Aún así, a Shevon no le gustaba aquel lado suyo, donde desvivía personas. Aunque hace 8 años atrás lo aceptaba, aún sabiendo lo que le hacía a los demás guardias, el Shevon de ahora no era así. Si no le gustaba como era, entonces cambiaría, escondería su verdadero yo para no perder al pelinegro. Tras la noche que pasaron juntos, Shevon se levantó temprano para ir a trabajar, pero no lograba dejar de pensar en el rubio, al punto de equivocarse al escribir y tener que rehacer su trabajo. Durante la jornada estuvo junto a Turner, quien encajaba con su tipo ideal, aunque no despertaba ninguna atracción en él, y además mostraba actitudes extrañas que lo incomodaban. Al final del día, al regresar a casa, el rubio lo esperaba con una sorpresa, pero Shevon, completamente agotado, solo se recostó a descansar. No tuvo mucho descanso, pues en medio de la noche despertó al notar que el rubio tenía lo que parecía ser una pesadilla. Mencionaba entre quejidos, «No te vayas, Shevon». Eso pasó también la noche siguiente y la siguiente a esa. El rubio se despertaba a medianoche. Aquella escena en el cuartel se repetía en sus pesadillas. «Shevon, ¿alguna vez me amaste?» «No, ni una sola vez». Al día siguiente, Llewellyn despertó sin Shevon a un lado, pero había una pequeña carta que decía que ya se había ido a trabajar y que lo había dejado dormir porque hacía tiempo no lo veía tan plácidamente y que no le hiciera berrinche. Aquella misiva le hizo sonreír y se levantó para arreglarse mientras pensaba en qué editorial investigar esta vez. Quería darse prisa, necesitaba realmente saber las intenciones de aquel editor. Entre las 573 editoriales que había, para su suerte, ante su apariencia encantadora, todos cedían cuando estaba de mensajero, de policía o cuando se hacía pasar por un excéntrico aristócrata. Todos y cada uno le daban la información que buscaba. Poco después había logrado dar con el lugar de trabajo de Shevon, pero no podía hacer nada debido a la seguridad que tenía aquel lugar. Turner le dio a Shevon unas pastillas para dormir, y Shevon decidió compartir algunas con Llewellyn, quien sufría pesadillas. Al dárselas, el rubio pareció descansar mejor, pero horas después no despertaba, lo que aterró a Shevon al recordar que una mala dosis podía ser letal. Desesperado, lo llevó a un médico, culpándose por haberle dado el medicamento sin su consentimiento. Finalmente, Llewellyn despertó bien, pero el miedo y la culpa dejaron a Shevon profundamente afectado. Tras salir del hospital, Llewellyn incluso le prestó sus zapatos, lo que hizo que Shevon reflexionara sobre cuánto dependía de él. Aunque lo amaba, empezó a pensar que debía alejarse poco a poco para no sufrir tanto en el futuro. En los días siguientes, su insomnio empeoró mientras intentaba continuar con su escritura, ocultando sus preocupaciones tanto a Llewellyn como a Turner, a quien mintió para poder quedarse en casa. Luego de una semana, volvió a su oficina a trabajar, aunque seguía dándole vueltas el que las pastillas pudieran haber tenido algo, o es que Llewellyn tenía algún problema de resistencia con los fármacos, pero cada actitud de Turner le hacía pensar distinto, era raro. Sin embargo, al seguir tomando estas pastillas, sin duda el pelinegro comenzó a dormir bien y sentirse mejor, al contrario del rubio, que sufrió algunos efectos secundarios, lo cual le hizo pensar que en efecto las pastillas no tenían nada, sino que el problema era del rubio. Escribir para el concurso fue realmente duro. Se quedaba hasta las 5 de la mañana escribiendo borrador tras borrador, repitiendo partes porque Turner le decía que ciertas secciones no eran buenas. Sin embargo, luego lo pudo conseguir
y por fin finalizó a tiempo con su historia. Tanto Turner como Siobhan estaban felices por ello. Turner le invitó a quedarse en la mansión para beber algo y celebrar, pero el pelinegro, como todas las veces anteriores, se negó. Últimamente, Turner había comenzado a ser demasiado exigente en hacerle quedarse y eso le estaba molestando. Lo encontraba raro, pensaba si realmente tenía otras intenciones, pero ¿cómo podría tener otras intenciones con alguien como él? Al final, después de tanta insistencia, aquel día terminó aceptando quedarse un poco más para poder celebrar el término de su novela, aunque en la cena algo le sacó de su comodidad. Turner le dijo explícitamente, sin rodeos, que le amaba. Claro que lo rechazó de inmediato, diciéndole que ellos no tenían por qué tener una relación así, cercana, además de que él nunca le miró con esas intenciones. Luego de beber un poco y decirle eso, se preparó para irse, pero a pesar de que el champán que había bebido era bastante ligero, Siobhan se sentía algo mareado. Era extraño. Tras ser rechazado, Turner mostró su verdadera cara. Intentó someter a Siobhan y forzarlo, pero este logró defenderse y escapar, advirtiéndole. Al buscar anular su supuesto contrato en la editorial, Siobhan descubrió que en realidad nunca fue contratado por ellos, lo que lo dejó en shock y rompió sus ilusiones. Devastado, solo deseaba volver a casa y encontrar consuelo en su novio. Tras lo ocurrido, Turner intentaba curar la herida que Siobhan le había provocado, confundido y molesto por su rechazo, ya que esperaba que cayera fácilmente. Sin embargo, su enojo se interrumpió cuando Llewellyn apareció inesperadamente en su casa, tomándolo por sorpresa. Aunque no sabía quién era, su presencia le resultó inquietante, y al oírlo preguntar por Siobhan, asumió que debía tener algún vínculo cercano con él. Para evitar sospechas, Turner decidió mentir mezclando verdad con engaño. Afirmó que Siobhan se le había insinuado y, al ser rechazado, reaccionó causando destrozos antes de marcharse. Con esto intentó encubrir lo que realmente había sucedido y desviar la situación a su favor. Claro que Llewellyn sabía muy bien que algo así no había pasado, y cuando Turner notó que no podría engañarlo, intentó atacar, pero no tuvo éxito alguno. Poco después, ya en la casa de ambos, Siobhan se dio cuenta de un saco algo grande en la sala de su apartamento. Le preguntó a Llewellyn de qué se trataba y este le dijo que era un regalo, aunque al dejar ver lo que había adentro, notó que era Turner, amarrado. De manos y pies, aparte de tener una cinta en la boca, estaba algo golpeado y despeinado, además de tener algunas heridas. Siobhan se esperaba algo como esto de parte del rubio, aunque estaba claro que Turner se merecía eso y algo peor. Aún así se enojó con el rubio, no porque no quería que le hiciera daño, sino porque él mismo se estaba poniendo en peligro al cometer un delito así de grave. Sin embargo, el rubio seguía diciéndole que estaba dolido. Siobhan no le contó aquella parte importante, el ser hostigado por ese hombre, ni lo del concurso, ni lo de sus malestares. Recién ahí se dio cuenta de que Llewellyn siempre supo todo lo que él le escondía. Supo sobre la editorial, sobre la carta que le había cambiado, y sobre todo lo demás. Aún así, aunque intentaba protegerlo, Llewellyn, al saber todo eso, se estaba dañando por dentro igual. A pesar de ello, Llewellyn le dijo que no desviviría a Turner, e incluso le había dejado claro que aquel incidente lo dejase pasar porque, si no, le iría bastante mal. Siobhan, si bien no quería hacer nada muy grotesco, sí quería preguntarle cara a cara el por qué le hizo todo eso, aprovechando esa oportunidad. Siobhan se quedó un tiempo golpeando a Turner para hacerlo hablar, y cuando lo hizo, no podía creer lo que estaba escuchando. Turner le comentó que fue Fox quien le dijo que se convirtiera en su amante, y aparte, le había entregado un informe sobre la historia de Siobhan. Ahí aparecían sus gustos, disgustos, lo que hacía e incluso una de sus novelas anteriores. Le comentó que su trabajo era decirle todos sus movimientos y vigilar constantemente a Siobhan, pero nunca le dio un porqué. Turner había aceptado porque era dinero fácil para él. Al día siguiente, en plena mañana, Siobhan fue hacia la mansión donde vivía Fox. Entrando casi a la fuerza, lo increpó preguntándole por Turner. Claro que el más alto se hizo el desentendido hasta que no tuvo más opción de confesar. Ahí fue cuando todo tuvo sentido para Siobhan. Sus amantes anteriores seguramente también habían sido contratados por quien creía que era su amigo. El amigo que tanto lo había ayudado antes, al que le tenía un cariño real y especial, no era nada más que una mentira, otra parte de su vida que veía derrumbarse.
ahora lo veía más claro. La traición de Fox, el amor real de Llewellyn. Quería no amarlo tanto, pero era inevitable, se había rendido por fin. Al volver a casa, lo único que pudo hacer fue abrazar al rubio, comenzando a explicarle por qué se había alejado un poco las últimas semanas, que era para no enamorarse demasiado y que así no doliera tanto al momento de separarse si es que llegaba, pero que realmente lo amaba más de lo que podía imaginar. Llewellyn se sorprendió ante aquella confesión, pero no se molestó ni nada parecido, solo pudo sonreírle y volver a abrazarle. Claro que estaba feliz con aquellas palabras. Cuando llegó el turno de Llewellyn para jugar un poco con Turner, este último, al finalizar todo el castigo, no pudo despertar por semanas, pues había sido castrado por el rubio sin siquiera anestesia, todo por haber querido tomar a la fuerza a Siobhan. Ese era el castigo que merecía. Cuando lo dejaron libre, en la calle todo golpeado, lo único que pudo hacer fue ir a encarar de inmediato a Forks. Este último le dijo que no tenía nada que ver si él había fallado en su misión, pero fue justo en ese momento donde Turner le dijo algo que realmente le tomó por sorpresa. Turner habría logrado su cometido con facilidad de no ser por el amante de ojos dorados de Siobhan, amante del cual Forks no tenía ni idea. Por ello le pidió más información. Fue ahí que Turner se dio cuenta de que quizás estaba metido en un asunto muy turbio, y cuando quiso alejarse, lamentablemente Forks acabó con su vida. Llewellyn y Siobhan decidieron mudarse. Seguían en la misma ciudad, pero esta vez un poco más cerca del puerto, donde el pelirrojo encontró trabajo. Para Forks, aquel muchacho de ojos dorados era el perro que hacía mucho había dado por desvivido. Ahora entendía todo. Con el perro vivo, Forks corría peligro. La principal razón para cerrar la penitenciaría era porque habían vendido sus secretos a un enemigo. Todos los experimentos que hacían tuvieron que ser destruidos, y eso incluía al rubio. Todos los que se fueron de ahí pensaban que había fallecido, pero al no ser así, aquel perro tenía demasiada información que podría perjudicar en cualquier momento a Forks. Su primera idea fue desvivirse, consumido por la duda, por el miedo de ser descubierto. Sin embargo, cuando se tranquilizó un poco, ideó un plan. Envió una carta a Farrell explicándole la situación y cómo debían acabar ya con aquel perro y su dueño, o sea, Siobhan y Llewellyn. A su vez, Siobhan comenzó a abrirse más con el rubio. Le contó dónde había trabajado, cómo se sintió escribir en esa cara máquina. Le habló sobre las novelas que había escrito, cosas bastante agradables. Aún así, mudarse no fue suficiente para que su insomnio se detuviera. Siobhan seguía despertando en plena madrugada sin poder seguir durmiendo ni un poco más. Seguía tomando aquellas pastillas para dormir, pero ya no funcionaban. Sabía que no debía depender de ellas, pero los dolores que sentía si no las tomaba eran insoportables. Al mudarse, cambiaron incluso de nombres para mantenerse más ocultos. Sin embargo, al pasar unas pocas semanas mientras todo iba tranquilo, todo empeoró. Siobhan había sido capturado a las afueras de su trabajo y Llewellyn había sido sedado en su propia casa. Farrell había llegado. A Llewellyn no le afectó de inmediato. Pudo levantarse y lograr morder a Farrell, arrancándole una de sus orejas antes de caer nuevamente dormido. Al despertar, Siobhan se encontraba en una habitación amarrado de pies y brazos a una silla. Frente a él se encontraba Forks, quien bebía un poco de alcohol mientras parecía un poco sorprendido al verle despierto tan rápido. Fue en medio de pedir explicaciones que Forks dijo todo, que Turner había fallecido, y poco a poco todas las preguntas que Siobhan hacía eran contestadas con total sinceridad, lo cual no entendía. ¿Qué pretendía? Esto también se lo contestó. Forks fue quien se encargó de borrar sus recuerdos de la penitenciaría Lut cuando trabajó ahí. Siobhan, con tanta información, no entendía, pero tenía miedo por Llewellyn debido a que Forks le comentó que él era el séptimo perro que ellos tenían. Su familia tenía un extraño gen con el que solían experimentar para ver su comportamiento. Todos habían sido muy problemáticos, pero Llewellyn todavía más. La historia fue contada de principio a fin. El cómo Siobhan había llegado y, por si fuera poco, había logrado adiestrar a ese perro. El pelinegro no era ni siquiera alguien importante al trabajar en aquel lugar, pero gracias al cambio que hizo en el rubio, Farrell decidió usar a Siobhan para controlar al rubio a pesar de que éste realmente le hubiera dicho que no podía hacerlo. No podía encariñarse con una persona solamente para después desecharla, pero eso era lo que debía hacer.
Le prometieron fama, una familia, un buen amante y una buena vida que no pudo llegar porque se sentía demasiado cruel haciéndole aquello al rubio. Para Siobhan, Llewellyn nunca fue un perro. Desde el primer momento lo vio como una persona y le fue inevitable enamorarse. Fawkes le dijo que le contaba todo eso porque así sería mucho más sencillo volver a borrarle la memoria nuevamente. Pero esta vez no borraría solo meses, sino que borraría todo de su vida. Un total comienzo desde cero era lo que haría con Siobhan. Este último se preguntaba si todo lo malo que le estaba pasando era alguna especie de karma. No podía entenderlo, no lo creía. Su vida estaba llena de mala suerte. Aún así no quería olvidar, no quería comenzar de cero porque lo único que quería era a Llewellyn. Siobhan pudo notar el comportamiento de Fawkes más raro debido al alcohol que bebió. Sabía que no era muy bueno para soportarlo, y es por eso que decidió aprovechar la oportunidad para tenderle una trampa. Hizo que se descuidara un poco, y apenas pudo, se abalanzó sobre él. Aún amarrado a la silla, comenzó a golpear el rostro ajeno con su propia cabeza una y otra vez hasta dejarlo completamente inconsciente. El pelinegro quedó unos momentos en shock por lo que acababa de hacer, pero no se detuvo, debía avanzar. Como pudo, se desató de las cuerdas y buscó entre los cajones que había en la habitación algún arma que pudiera usar, encontrando una que tenía guardada Fawkes. Salió de donde se encontraba, notando que, tal y como había dicho aquel hombre, estaban en la penitenciaría. De alguna manera, Siobhan, al estar ahí, tenía cierta sensación familiar con el lugar. El solo pensar que Llewellyn corría peligro le ponía ansioso. Por eso caminó por los pasillos en busca de él o de alguna pista que le dijera dónde estaba. Fue así que logró oír pasos. Con sigilo notó a un hombre rubio llevar arrastrando un saco por los pasillos, y algo le dijo que ahí dentro estaba Llewellyn. Le siguió y pudo notar que lo encerró en un cuarto. El problema era que aquella puerta no tenía cómo abrirse, ni siquiera orificio alguno para colocar alguna llave. Extrañamente su cuerpo se movió solo y al tirar del pomo de la puerta salió una palanca, la cual, al mover, dejó que el seguro se abriera. Era como si su cuerpo recordara esas cosas sin que su mente lo hiciera. Fue ahí que sintió que tuvo un déjà vu. A los 20 años, Siobhan queda en la calle tras salir del orfanato y sobrevive durmiendo en bancas. Encuentra trabajo en la penitenciaría Lut pese a no tener ventaja frente a otros candidatos, lo que le resulta extraño, aunque pronto lo deja pasar. Al inicio sus compañeros lo tratan bien y lo ayudan a adaptarse, pero todo cambia cuando un perro del lugar no lo ataca. Desde entonces comienzan a aislarlo y rechazarlo. Acostumbrado a la exclusión, Siobhan se identifica con quienes son tratados como inferiores. Por eso, al conocer al rubio, decide ayudarlo, con la intención de convertirlo en alguien digno y capaz de ganarse el respeto fuera de la prisión. Llegó a golpearse a sí mismo para que pudieran darle algún medicamento y así llevárselo al rubio, pero solamente consiguió cebollas. Después de eso, todas las noches, cuando los demás dormían, se escapaba hacia la celda del rubio para estar con él y enseñarle distintas cosas, acercándose más al chico tanto en cuerpo como desde sus sentimientos. Poco a poco, mientras más lo visitaba, más se conseguía quedar en su mente. Estando fuera de la celda, lo único que podía hacer era pensar en aquel rubio y sus ojos dorados, su cabello, sus manos y hombros algo temblorosos. En un principio, Siobhan pensó que lo que sentía por el rubio era lástima, pero realmente deseaba que algún día pudiera salir de aquella celda y ver el mundo exterior. Siobhan quería estar a su lado cuando eso sucediera. Aquellas salidas a medianoche no duraron demasiado. Los compañeros con los que compartía habitación se dieron cuenta y lo delataron con un superior. Lo que vino después solo fueron golpes. El superior encargado de su grupo lo echó del lugar y del trabajo. Sin embargo, antes de que pudiera irse, el capitán de todos, o sea, Farrell, encontró en las acciones de Siobhan algo bueno, pues podría usar su amistad con el perro para obtener lo que realmente quería, adiestrarlo, que conociera su lugar en el mundo, que entendiera que era un perro, no una persona, y que solo vive para recibir órdenes. Siobhan no podía. En un principio se negó, no quería aprovecharse de su confianza solo para convertirlo en un perro obediente. Intentó huir varias veces, puesto que dijo que lo pensaría en los siguientes días. Sufrió de encierros con ataúdes y cuerpos pudriéndose. No lo dejaban huir, prácticamente estaba por volverse loco cuando aceptó finalmente aquella oferta. En su cabeza, parte de la culpa de lo que le ocurría la tenía Llewellyn.
Cuando volvió con él a la celda, actuaba más frío, solo seguía las instrucciones que le daban. Primero debía hacer todo lo que Llewellyn le pidiera, debía aceptar cada parte del rubio. En cierto punto, Siobhan no entendía cómo el chico podía preocuparse por él cuando su propia vida era así de miserable. Todas las noches se preguntaba cómo podría desvivir la parte humana de Llewellyn, porque no quería hacerlo realmente. Tanto la mente como el cuerpo de Siobhan se rompían a pedazos entre las instrucciones que debía seguir y sus verdaderos sentimientos. Le dolía verle así. Se preguntaba a veces qué diría Llewellyn cuando pudiera salir y tocar la tierra, mirar al cielo, qué pensaría, qué diría, debía irse, salir de eso y dejar de sentir ese dolor. Fue entonces cuando Siobhan salió de la celda, dejando dormido al rubio. Le comentó a Farrell que ya no podía seguir con la misión que le habían asignado. Fue ahí cuando Llewellyn se escapó de la habitación. No entendía cómo aquel chico que no tenía nada decía amarle. No entendía por qué una vida feliz para Siobhan nunca existiría. No podrían vivir juntos, no podrían tener una linda casa, un hogar, ni tener alguna mascota. Los sueños que tuvo una vez se desmoronaban en cuestión de minutos. Esos fugaces deseos de estar al lado del rubio se estaban rompiendo. Se fue porque prefería que Llewellyn le odiara a seguir aferrado a su ser y marchitándose poco a poco. Siobhan abre la celda y al hacerlo, recuerda todo lo que vivió allí, incluido su encuentro con Llewellyn. Rápidamente revisa el saco y confirma que el rubio sigue con vida, aunque está inconsciente y herido. Decide cargarlo para escapar, pero Farrell aparece de nuevo y arruina su intento. El gas sedante vuelve a llenar el lugar, debilitando a Siobhan, quien apenas puede moverse mientras ve cómo encadena a Llewellyn. Desesperado, Siobhan suplica por su vida y acepta obedecer con tal de salvarlo. Farrell lo pone a prueba, obligándolo a golpear a Llewellyn con un fierro. Sin embargo, en un momento de oportunidad, Siobhan ataca a Farrell, aunque recibe una bala en el hombro como represalia. Para entonces, Llewellyn despierta y presencia la escena. El golpe logra derribar a Farrell, quien suelta su arma. Siobhan la toma y, decidido a terminar con todo, le da varias veces, asegurándose de acabar con su verdugo. Alcanzó a sacar a Llewellyn de sus ataduras justo antes de desmayarse por la pérdida de aquel líquido carmesí. Las últimas palabras que quería confesarle al rubio eran que lo amaba. Lo amó desde el primer momento y nunca hubo vez en que dejara de hacerlo. Después de eso, Llewellyn lo tomó en sus brazos, corriendo por los pasillos para poder buscar ayuda. El tiempo pasó y Llewellyn volvió a asustarse demasiado al notar cómo Siobhan había sufrido una pequeña herida al estar cocinando. El pelinegro pensaba que exageraba, pero a la vez podía entenderle. En una casa de 3 pisos con ladrillos de color rojo, cerca de un pequeño bosque con un sendero acogedor, cada mañana ambos despertaban con los rayos de sol iluminando su cuarto y cada noche una agradable brisa fluía a través de las ventanas abiertas. Desde que se mudaron a aquel lugar, Llewellyn estaba muy preocupado por si se caía de las escaleras cuando cocinaba o se daba algún golpe en su cuerpo. Parecía que todo ponía ansioso al rubio. Hace aproximadamente un mes, toda la verdad de la penitenciaría de Lute había salido a la luz. Claro que fue un gran escándalo, el pueblo exigía castigo para todos los involucrados y, como tal, todos los que tenían conexión con Lute fueron juzgados. Farrell y Force fueron puestos bajo arresto domiciliario, pero no pasó demasiado tiempo antes de que ambos fueran encontrados desvividos. Ha pasado un año desde que se fueron de aquella ciudad. Les han pasado muchas cosas. Entre ellas, el gobierno le otorgó a Llewellyn el estatus de refugiado político especial por todo lo que sufrió en Lute. También le ofrecieron una mansión y mucho dinero, autos y otros privilegios, pero por el momento ambos rechazaron todas esas cosas. Llewellyn comenzó a tener de pasatiempo el tomar fotos, coleccionaba cámaras y la principal musa de sus fotos era, por supuesto, Siobhan. Este último aceptó un trabajo de panadero, lo trataba muy bien, nunca pensó que un trabajo pudiera ser tan agradable y ahora lo tenía. En cuanto a su sueño de ser escritor, volvió a hacerlo y su primer libro bajo su propio nombre ya estaba a la venta en librerías. La mirada de Siobhan se llamaba. Para celebrar la publicación de su libro, Llewellyn le llevó un ramo de rosas y, como regalo, Siobhan le compró al rubio un libro que éste le dijo que quería leer hace un tiempo.
Todavía tienen ciertos problemas que no desaparecerían de la noche a la mañana, pero estaba bien porque tenían todo el tiempo del mundo. Después de todo, seguirían juntos hasta el resto de sus vidas. Únete como miembro del canal y ten como beneficio insignias y emojis exclusivos, menciones especiales, acceso anticipado a nuevos videos y videos solo para miembros. No dudes en unirte y ser parte de esta comunidad. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber sobre nuevos videos, anuncios y participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y X para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: Pistacho, Navy Salva, Cristel, Jocelyn Vera, Dalia Liz, Tamara Cáceres, Ricardo Cortés, Dadou, Esperanza Solorzano, Isabela, Aileen Contreras, Bergamota, Elda Díaz, Kerfe Ramos, Ruth Pimentel, Cristina, Esmeralda Martínez, Diana Pérez, Alexandra, Juliana Torres, Wendy Fierro, Ángel Hernández, JCX, Cristina Cadena, Benjamín Bellos, Valentina Trujillo, Ana Victoria, Bunny 13, Moon Shadow, Norma Sánchez,